destacado economista y regidor del municipio de Lima por el PPC. Pablo, ¿por qué usted está en contra de revocar a Susana Villarán? Son varias las razones. Una es, creo que nosotros ni siquiera hemos consolidado una democracia representativa, no tenemos partidos políticos. Y estamos queriendo adoptar, o hemos querido adoptar, o tenemos instrumentos de una democracia participativa que funciona pues en países que tienen una institucionalidad totalmente diferente. Entonces creo que ese salto con garrocha no lo deberíamos dar. En Lima, lo que voy a decir no aplica tanto, pero la forma en que se utiliza la revocatoria en el resto del país, a mí me parece un chantaje. Como tienes elecciones en las que se dispersa mucho el voto, el que gana a veces gana con el 20% de los votos, sobre todo en las municipales porque ha cambiado la regla para las regionales. Al día siguiente tiene 80% o una parte importante del 80% de los electores, no solo buscando oponérsele, sino buscando revocarlo. Entonces no entiendo la lógica de ese instrumento en el Perú y creo que hay que ir por etapas. Ese es un punto. El segundo punto es en la lógica de armar mejores partidos o de armar partidos, porque creo que lo que tenemos ni el APRA es un partido político. Me parece que Fuerza Social es una apuesta inteligente por representar a la izquierda moderada, que ha traído a jóvenes que no estaban en la política, jóvenes que tienen futuro, jóvenes que han destacado en la universidad y en su vida política hasta ahora, en su vida profesional, a los que se ha pegado muy fuerte. Augusto Rey, por ejemplo, me parece un ejemplo y se le dio durísimo por entrar a la municipalidad. Yo creo que en el sector privado él puede ganar ese sueldo o un sueldo mayor. Entonces es una segunda razón. Creo que no están a quién quieren tener en la política peruana, a Saavedra y Santos, o a Guaroc, Susana, Eduardo Segarra y Augusto Rey, por poner 4 nombres de Fuerza Social. Me parece que la elección es bien obvia. Ese es un segundo argumento. Y después esgrimí argumentos adicionales que quizás no expresé bien. Mi punto no es que los limeños no tienen razón para estar descontentos con Susana, tienen toda la razón. Pero además del descontento de los limeños que le dan 17% de aprobación en la última encuesta de apoyo, también veía el móvil político de 2 actores que ya mencioné en su momento y que creo que también tienen que ver con la revocatoria. Un cuarto punto es la responsabilidad de los ciudadanos. Creo que lo que los ciudadanos tienen es lo que los ciudadanos eligieron. O sea, antes de la campaña y durante la campaña era más o menos razonable asumir que lo que iban a conseguir era lo que tienen, ¿no? Si dentro de Fuerza Social había esta confluencia en la que tienes desde Tierra y Libertad hasta jóvenes como Augusto o algunos otros tecnócratas que están en el municipio, no solo, por ejemplo, Eduardo, sino en su momento Miguel Prialé, que sigue en la gestión, de alguna manera Ricardo Ford, que ha estado en Grade, y algunas otras personas por el estilo. Pero también tienes a otras personas que son pues del SUTEP radical o qué sé yo, y tienes en general a personas, salvo algunas excepciones muy contadas, que no tienen experiencia en la gestión pública. Entonces los ciudadanos votaron por eso. Susana no ha cambiado. Lo que propuso es lo que está haciendo. Por ejemplo, su propuesta en la Costa Verde, que a nosotros en el PPC nos parece que está equivocada, está en su plan de gobierno. Entonces, ¿por qué una persona que elige papas y después le dan papas se sorprende porque le dan papas? Creo que el tema es que los ciudadanos no se preocupan por la política, le tienen tirria a la política, no leen, no escuchan, eligen una persona porque les pareció simpática, porque es fácil en el Perú, que es, en mi opinión, un país en el que los votantes son de centro izquierda, apelar al centro izquierda y ganar. Y después se dan con que, mejor hubiera sido, si lo hubiera pensado, si hubiera leído, no sabía, lo de la Costa Verde, mira, lo otro. Bueno, es responsabilidad de ellos, pues son adultos, ¿para qué eligen a Susana, ¿no? Si Villarán no fuera gerente de su empresa, ¿cuánto tiempo le daría para que enmiende sus errores e inicie una buena gestión? Si tuviera una empresa y tuviera la opción de ponerla de gerente, en realidad la pondría de directora. Gerente es otra cosa. El gerente es una persona muy ejecutiva, muy orientada a resultados, que pide un incentivo si consigue los resultados y que ve como natural el que se va si no cumple con lo que prometió. Pero de nuevo, me pregunto, ¿qué es lo que ella ha prometido que no ha cumplido? Creo que ella está haciendo más o menos lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué se le puede criticar? Creo que sin duda en el tema de promoción de inversión privada, ¿no? Ha tenido 2 gerentes, ha entrado un gerente que nunca ha querido ni siquiera compartir con el consejo la decisión de contratarlo, y entiendo que el gerente ya presentó su renuncia. O sea, habrían 3 renuncias al cargo que me parece uno de los más importantes de la gestión en año y 2 meses. Creo que ese es un área que está pendiente, ¿no? Y no es casualidad
que entre el PPC y Fuerza Social, el PPC estuviera mejor preparado para promover la inversión privada que Fuerza Social, que hace unos años rechazaba la inversión privada, que yo te diría quizás hace 5 o 10 años cree que se puede vivir con ella, pero todavía no entiende bien cómo se puede meter al sector privado en la gestión pública. Y no entiende por qué hay que meter al sector privado en la gestión pública. O sea, es como que han visto que sí, pues más o menos que sirve, pero no lo terminan de entender. Y hay otras personas dentro de Fuerza Social que lo rechazan, que todavía no han dado el paso que han dado pues Susana y otras personas que están con ella, ¿no? ¿Qué piensa del 9 Humala, Pablo? Mira, la verdad es que yo fui muy crítico de Humala porque conocí a algunas de las personas que estaban adentro, conocía detalles del financiamiento de la campaña Humala del 2006. O sea, a mí me han contado personas que vieron en el cajón de la cómoda del financista de Humala ladrillos de billetes, y eso pues era nefasto. También entiendo que en el 2006 Humala rechazó a la izquierda radical y la izquierda radical lo rechazó a él. Entonces, que ahora la izquierda radical diga que Humala no es no es leal y qué sé yo, pues y esos escupen al cielo con frecuencia porque les anda cayendo lo que escupen, ¿no? Porque exactamente lo que ellos critican lo hicieron en el 2006. Y sí me advirtieron algunas personas que estaban metidas en la campaña Humala que de verdad se estaba moderando. Yo entiendo la moderación muy asociada a lo que pasó en Brasil, ¿no? Y a que se metieron en la campaña de Humala asesores brasileños. Creo que eso fue determinante. Y lo que veo es a un Humala que está aprendiendo en el camino. Y no me sorprende eso tampoco. Si uno lo ve en retrospectiva, claro, todo encaja. La cosa hubiera sido, y esto es una autocrítica, verlo con anticipación y hacerle más caso a los que me dijeron se está moderando. Por ejemplo, en cuanto a la moderación y en cuanto a aprender, Humala era un capitán del ejército peruano. A ellos les dicen cómo se amarran los zapatos de los dos pies y ellos hacen lo que le dice su superior y ya. O sea, no son personas acostumbradas a analizar, a tomar decisiones estratégicas, a pedir resultados, a rendir cuentas, a cederle poder a alguien más y a dejarlo que él opte por el camino que le parece y que de vez en cuando le reporte. Entonces, al final no me parece tan sorprendente, ¿no? Lo que creo que está pendiente es, Humala tiene hoy día casi 3/5 partes de popularidad. 3 de cada 5 encuestados por apoyo recientemente dicen estoy de acuerdo con Humala. Bueno, que la use la popularidad, que sea un poco más ambicioso. Ha pasado poco menos de un año de que fue elegido. Dentro de 2-3 años se acabó, no se hace una sola cosa más. Le quedan 1 año y medio, 2 años para hacer reformas ambiciosas. Miro hacia atrás y veo que lo principal que ha hecho es que le ha metido un poco más de dinero a programas sociales y tiene una persona hábil y un equipo hábil en realidad en el Ministerio de Inclusión, cosa que celebro. Y creo que ha retrocedido en el tema de actividad empresarial del Estado y de política laboral. Y en actividad empresarial del Estado nos hemos comido un zapazo, ¿no? Lo que se está haciendo con Petroperú ni se comenta bien en realidad y nos hemos comido un super sapo. En fin, él prometió eso en campaña y los electores en alguna medida votaron por eso. Pero lo que le pediría es que sea mucho más ambicioso, una propuesta seria de infraestructura. Hace poco estuvimos en Proinversión y Proinversión tiene un mandato de lo más limitado. Aparentemente las dos cosas más relevantes que tienen es una carretera hacia el sur y hacer un par de líneas de transmisión. Eso es una fracción de lo que hay que hacer. Hay que meter plata privada en agua, hay que meter plata privada en carreteras y en caminos rurales, pero en serio. Y no un camino de un distrito que se termine en el límite distrital, sino programas por cuencas, programas por circuitos turísticos, por corredores económicos. Entonces se tiene que cambiar completamente el concepto. En el tema de innovación no hay novedad. El FINCIT actúa bastante bien y el gerente que tiene es un gerente muy hábil, Alejandro Afuso. Entonces él está pidiendo que le den un poquito del dinero que se malgasta con el canon que va a las universidades públicas. En educación tiene también una tecnócrata de primer nivel, pero no sé si tienen la voluntad política de hacer las reformas. Ayer estuve con un grupo de especialistas en educación y me cuentan que programas rurales de educación que han tenido cierto éxito los están regresando a Lima porque creen que aplican. O sea, cuando se criticó que de Lima se iba a las zonas rurales, ahora el camino inverso también hay que criticarlo. Y así puedo seguir, ¿no? Entonces, ¿dónde están las grandes reformas en los grandes temas pendientes del Perú? Institucionalidad, innovación, infraestructura, nutrición, educación y salud. Seguimos hablando de pobreza. Mañana tengo una entrevista sobre pobreza. El tema no es pobreza, en mi opinión. El tema es desnutrición crónica infantil. Hay 500,000 de niños desnutridos crónicos.
¿Cuándo vamos a saber cómo se llama el niño, cuál es su DNI, dónde vive? ¿Cuándo vamos a saber qué programas recibe el niño, con un padrón único de beneficiarios de cada programa que recibe? ¿Cuándo vamos a ser pilotos de programas de desnutrición con evaluaciones de impacto bien hechas por GRADE, por el IEP, por la Pacífico, por la Católica? Cuando estemos ahí, vamos a estar mejor. Este gobierno tiene el capital político para hacerlo. Humala fue elegido con una plataforma de centro izquierda, que como decía hace un tiempo, es la plataforma mayoritaria en el Perú. Puede vivir bien con la inversión, no puede vivir bien con los que quieren incendiar la pradera, pero no los eligieron a ellos. La última elección, los que querían incendiar la pradera sacaron uno de ellos, 0,5%. Entonces, ¿por qué no usa ese capital político para hacer reformas? Yo creo que es porque no termina de entender lo que hay que hacer de un lado, y por otro lado porque posiblemente no tenga la gente que necesita. No puede depender de este Estado. Este Estado es como un carro viejo, vetusto, lleno de huecos, con el motor malogrado, un desastre. Tiene que agarrar equipos de gente más pequeños y darles mandato y respaldo político para que hagan las cosas que están pendientes. ¿El ministro Valdés le ganó el pulseo a Bugatás? No, yo creo que acá hay cotas de poder. Yo no pensaría en que acá hay una pirámide, ¿no? En el que tienes al presidente, después tienes al primer ministro y después se va ordenando. No, en este escenario que he escrito, un Estado tan débil para quien sea, o sea, débil desde hace décadas, ¿no? Y después hay cotas de poder, ¿no? A Bugatás detenta mucho poder, es obvio, ¿no? Y así había otras personas, Nadine, Valdés, el propio Ollanta, evidentemente, ¿no? Y hay algunas otras cotas de poder en algunas otras partes. Estamos viendo, por ejemplo, poder real, por ejemplo, que tiene el señor Edwin Oviedo en Pomalqui, Tucumán. Nadie lo ha tocado, ¿no? Lo defendieron en la gestión previa dos funcionarios apristas de alto rango, que fueron premier ambos. Ahora, no es obvio que hay alguien que esté parado enfrente de ellos con un escudo, como ellos en su momento, y ahí sigue y hace lo que le da la gana en Pomalqui, Tucumán, ¿no? Y centros tan serios como CEPES te dice que hay que poner un límite en la propiedad agrícola, pero no habla con la misma frecuencia y con la misma intensidad de Oviedo, Pomalqui, Tucumán, Huancaruna y Pucallá, y los Wong y los Bustamante y Andahuasi. Yo no entiendo, eso no me parece lógico. Y así puedo poner otros ejemplos, ¿no? Que vimos pues que el statu quo está igual y que no se quiere enfrentar estos grandes grupos de poder, ¿no? Que están haciendo las cosas al revés, ¿no? Pablo, los ambientalistas están haciendo campaña para que no vuelva a abrir la fundición de La Oroya, y mientras hay 5.000 trabajadores de la fundición que no pueden trabajar. ¿Cuál es la solución? En el mundo real la política va a primar y esos señores van a volver a operar en La Oroya. Si me preguntas a mí qué habría que intentar hacer una fundición en otro lugar, entiendo yo, ¿no? Que hacer una fundición en La Oroya con las condiciones ambientales vigentes no se puede, y en realidad deberíamos seguir avanzando en la reforma ambiental, ¿no? Hace 20 años, 30 años no teníamos leyes ambientales. A inicios de los 90, cuando se privatiza Minero Perú y Centromin, en esencia podías hacer lo que querías, podías poner un tubo que botaba mercurio al río y nadie te decía nada, porque la ley no decía nada. O sea que todas las críticas recientes me parecen perfectamente bien fundadas, pero ignoran que hace unos años no habían leyes ambientales y se ha avanzado porque ya hay leyes ambientales. Lo siguiente es que las leyes ambientales se cumplan y que el estándar, principalmente de los estudios de impacto ambiental, se eleve. Creo que eso se tiene que hacer. Me contaba un amigo que los estudios de impacto ambiental no tienen términos de referencia. En esencia tú puedes hacer más o menos lo que quieres dentro de la ley. Eso no puede ser así, tienes que tener términos de referencia. Así como hemos pedido desde el IPE que Proinversión se asesore con bancos de inversión privados para armar, por ejemplo, las concesiones de carreteras que van hasta el sur, en vez de que las diseñe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mal porque no las quiere en realidad, y las promueva Proinversión mal porque no tiene gente más hábil, porque no puede pagar más sueldos y compite contra los bancos de inversión. ¿Qué tal si hace lo mismo el Estado para los estudios de impacto ambiental? Hace un concurso público internacional, y en un concurso público internacional, no a dedo como se ha hecho con Conga, elige empresas de consultoría ambiental de una lista corta de las mejores del mundo, y esas asesoran al Estado a hacer el estudio de impacto ambiental o revisar el estudio de impacto ambiental que hace una empresa minera internacional. Ahí vamos a estar en otro mundo. Y no es solo tema de la minería, lo mismo ocurre con otras industrias.
Patricia Magluf me contaba hace unos años que Taza tenía la planta de Chimbote con el estado del arte, digamos, en la tecnología y en el tema ambiental. Eso es una excepción. La mayoría de empresas industriales harineras no tienen esa tecnología y siguen botando sanguaza al mar y siguen botando humo para arriba y siguen haciendo un desastre. Entonces, en el tema ambiental hay que seguir avanzando, creo yo. Pero hay que hacerlo pues como hay que hacerlo inteligentemente, hay que usar al sector privado y hay que en esencia mejorar la capacidad del Estado de hacer cumplir las leyes que ya tiene, ¿no? Privatización de cárceles. ¿Retrocedimos al suspender la concesión del penal de Huaral? Sí, lo que hemos hecho es penoso y creo que hay otro ejemplo que te cuento en un segundo con el agua. En la concesión de la cárcel, en realidad era una iniciativa privada. Fue presentada por este grupo español que pidió al Estado que declare de interés la construcción de un penal. El Estado declaró de interés la construcción de un penal, pero el INPE se resistió a que la seguridad interna en ese penal sea administrada por privados. Lo que le dijo al grupo español es, ya pues monstruo, tú la construyes y tú pones al gerente pues para que compre, yo qué sé, la comida y pague la luz y el cable. Y yo me encargo de la seguridad interna. O sea, eso en castellano significa yo sigo coimeando al permitir que se usen celulares, que entren mujeres, que entre drogas, que hagan fiestas, que viva la fiesta. Un operador privado no puede hacer eso. Esa empresa posiblemente esté en bolsa. Si un corresponsal del Financial Times hace un artículo sobre cómo es esa supuesta cárcel administrada en su seguridad por el INPE y en el resto por él, lo arruina. La acción cae 5 o 10% con ese artículo y esa empresa pierde millones de dólares de valor y se la puede comprar un competidor. Además que puede tener en el contrato que pagar penalidades. O sea, eso solo se le ocurre a alguien del INPE, porque eso es como surreal, ¿no? En el mundo real. Entonces, el señor no solamente no va a hacerlo, sino que le han dicho que no va y va a llevarse al Estado a un arbitraje internacional. Y lo más probable es que le gane al Estado. Entonces, por la forma en que el INPE se ha organizado y la corrupción que hay dentro del INPE, el Estado va a terminar pagando una penalidad por no traer un operador privado a una cárcel. O sea, en el Perú, en Macondo, de García Márquez, pasan este tipo de cosas. La otra es la iniciativa privada de desalinización del agua. Una empresa pequeña inglesa, Bywater, pone una iniciativa privada para desalinizar agua, creo que en Pucusana. La primera cosa que yo hice cuando leí eso, dije, qué bacán. Si se puede desalinizar agua ya no solo para Milpo y Cerro Lindo, o ojalá más adelante para Tía María y Southern, sino también para consumo humano, va a haber más adelante una alternativa cuando hayan problemas de sequía en el sur del Perú, en la costa sur, por ejemplo, ¿no? Si se pone peor el tema del calentamiento global y como está ocurriendo hasta ahora en nuestro país hace poco por enfrentarlo. Después la cosa se mejoró todavía porque empezaron a venir los grandotes. Vino Veolia, que es la empresa más grande del mundo de manejo de agua, la que era Eau de Lyonnais. Vino General Electric, vino Akbar, la empresa de aguas de Barcelona. Entonces dije, uy, mira, ahora, así como cuando Shell vino en su momento para Camisea, están viniendo los pesos pesados, cosa que en nuestro país ya no está pasando con tanta frecuencia. Pasó con el puerto del Callao, que vinieron Hutchinson, vinieron todos los grandes. Bueno, y no supe más, y supe que eso estaba ahí, que no terminaba de pasar. Bueno, me han contado que también muere eso, que el Ministerio de Vivienda le ha bajado el dedo, con René Cornejo, el ministro, que él fue promotor de las concesiones hace unos años, o sea que tiene razones bien poderosas para hacerlo. En esencia he escuchado dos cosas. Uno, que Sedapal dijo el agua va a ser muy cara. Bueno, habría que computar bien los costos de Marcapumacoche, Huascacoche y todas esas cosas que hace Sedapal, porque desviar, como te imaginarás, el agua de la vertiente oriental de los Andes para traerla a la vertiente occidental de los Andes, para botar 45% del agua en la distribución del agua en Lima, no creo que sea buen negocio para nadie, ¿no? Entonces, los costos habría que computarlos bien para ver si la desalinización efectivamente es más cara. Primera reflexión. Segunda, no puede haber nada más caro que lo que no existe. Yo voy a la playa ahora en el sur como todos los veranos y la gente que vive ahí todo el año, que es mucho más humilde o que es humilde, no tiene agua y tiene que comprar agua de camión, agua que puede estar llena de enfermedades, agua que es mucho más cara y agua que no está disponible. Después la otra excusa, creo yo, de Sedapal es no hay red. Bueno, es muy simple hacer una red. Haces otra iniciativa privada o llamas a otro concesionario, como creo que debería ser, para que haga la red. En agua ya no vas a tener la concesión de Sedapal de 94, o sea, en el que yo invito a un grupo que se lleve Sedapal entera
y ese grupo se encarga de todo, ¿no? De las grandes obras de agua, de la tarjea, de la distribución, de la micromedición, de todo. Porque desde Buenos Aires, que especificaron las tarifas de la empresa de agua, o Cochabamba, en que Evo le dijo, no, regrésamela, y lo hizo pues a la Evo, nadie quiere una concesión integral de agua. Lo que quieren es acompañar a la empresa pública. La empresa pública seguiría a Sedapal y una empresa privada se encargaría de expandir en la cobertura de agua, que en Lima es como 85%, de hacer que todos tengan agua todo el día, de medir el agua en cada casa y de dejar de botar agua en las cañerías, porque como dije, 45% del agua, 40% creo que es en Lima, 45% a nivel nacional se pierde. Entonces eso se podría hacer con privados, ¿no? Claro, Sedapal no quiere, y regreso al comentario que hice antes. El presidente Humala tiene el capital político para hacer una reforma en el agua en el Perú. Precisamente, la solución que acabas de establecer para Sedapal podría ser para las otras empresas de saneamiento. Tal cual. Hay una propuesta bien específica reciente del profesor José Luis Bonifaz de la Pacífico, que hace poco era el jefe del Departamento de Economía, y lo que él dice es, se tiene que agregar a las EPS, algunas se pueden otorgar en concesión, las que no se pueden otorgar en concesión se hacen contratos de gestión. Entonces yo traigo un operador que gerencia la empresa y le pago contra resultados. Pero el regulador nos dice, el jefe de la SUNAS nos dice que las obras de saneamiento costarían el doble. El regulador es una persona bien curiosa porque él fue sectorista de Crédit Lyonnais de Veolia cuando era O de Lyonnais, o sea, conoce el sector de adentro, pero después fue contratado por el exministro Garrido Leca como jefe de asesores, me parece, y lo que hicieron en realidad es diseñaron Agua para Todos. Agua para Todos es una solución que ya ha sido evaluada. Cada conexión salió 70% más cara en promedio que conexiones en países similares. Y Agua para Todos en esencia está instalada donde hay apristas. O sea, usaron un programa como siempre ha sido, Fujimori lo hizo en su momento, en los 90s, con su hermano y con el señor Suboyama, y ahora lo ha hecho Hernán Garrido Leca con el señor Salazar, o con el diseño del señor Salazar. Diseñaron un programa para conseguir clientes políticos. Una vez que hicieron eso, lo pusieron de regulador. Me parece a mí de locos, o sea, pusieron al que diseñó un programa políticamente motivado para que regule el agua. No digo que no sepa, sabe un montón, pero sus motivaciones fueron siempre de lo más políticas, ¿no? Normalmente no quieres un regulador así, o sea, acá el Estado capturó al regulador. No fue una empresa privada como en algún momento ocurrió en las telecomunicaciones en el Perú, sino fue el Estado que capturó al regulador para hacer su programa público / político de agua, ¿no? Nos estabas diciendo la solución para sacar de este estado a las 50 empresas. No, lo que dice Bonifaz es agrégalas, concesiona algunas y haz contratos de gestión de otras, ¿no? La ENFAPA Tumbes, que fue concesionada pero que nunca caminó, ha sido transferida a otro grupo, ojalá que se lo haga mejor. Pero acá se requiere voluntad política, porque los municipios, prácticamente todos, requieren transferencias del Estado. Entonces el Estado tiene en la mano la zanahoria, que es la transferencia, y la otra es el garrote, que es, oye, tu empresa de agua deja de manejarla como tu chacra. El gobierno corporativo de las empresas de agua del Perú no existe. O sea, los alcaldes ponen ahí a sus primos, hermanos, centenados, sobrinos, etcétera, a que manejen el agua, a que los niñitos tengan agua para tomar, que no se enfermen, que haya desagüe, que se trate el agua, porque así como se bota el agua sucia al mar de Lima, se bota el agua sucia a los ríos. Desde el Consejo de Lima le hice una consulta a Sedapal que hábilmente evadieron. Mi consulta la malentendieron o se hicieron los onzos. Lo que les estaba preguntando es por qué optaron por tratamiento primario de agua cuando ya hay tecnologías de tratamiento terciario de agua. El tratamiento primario de agua, limpias el agua servida. En el Perú no te pones dentro del estándar internacional, sino sigues con agua más sucia que el estándar internacional y después la botas bien adentro en el mar. Ya no en la Chira, sino kilómetros adentro. Agua ya más limpia, ¿no? Eso, para empezar, no debía ser así, debería ser dentro del estándar internacional. Tratamiento secundario, esa agua ya no la botas, sino la reusas. Normalmente se usa la torta que sale del proceso para abonar, el agua que se usa para riego. El tratamiento terciario de agua es más allá, sale hasta agua potable. En Israel han hecho una tecnología de tratamiento de aguas que les está permitiendo a los israelíes poblar Israel en zonas que antes era imposible poblar, porque como las fuentes de agua eran tan limitadas, no tenía sentido asentar gente ahí porque después, ¿cómo van a vivir? Ahora sí, la fuente de agua es limitada, pero en esencia la estoy reusando.
Eso se puede hacer. Ya hay una empresa haciendo eso en el Perú, pilotos de eso en Barranca, y más adelante quieren hacerlo en serio en Chiclayo. Entonces, ¿por qué el Estado no optó por eso? La respuesta, ¿sabes cuál es? Porque la tarifa subiría. Eso es exactamente lo que te dice la teoría económica que tienes que hacer. Cuando estás ensuciando, tienes que meter esa suciedad que generas porque no te cuesta en la tarifa que pagas para que te cueste y ya no ensucies. O sea, CEDAPAL te dice, no hay que hacer lo que la teoría económica dice que hay que hacer. No hay que hacer lo que la experiencia internacional te dice que hay que hacer. O sea, hay que seguir haciendo lo que hacemos hace unos años con nosotros y es lo que nos da la gana. En el local de CEDAPAL en La Tarjea hay piscinas. Yo he visto desde una piscina de CEDAPAL a un funcionario de CEDAPAL bañándose y al fondo se veía a la gente que no tiene agua. O sea, son unos sinvergüenzas, no tienen vergüenza alguna. Pablo, los gobiernos regionales siguen gastando mal y poco a pesar de los incentivos, como por ejemplo obras por impuestos o las alternativas como las asociaciones público-privadas. ¿Tenía razón el presidente del Congreso, Daniel Abogataz, de ayudarlos desde el Congreso? Bueno, al Congreso no le compete ayudarlos, ¿no? O sea, lo que el Congreso le compete es ver si las leyes son las correctas, puede representar a los ciudadanos de las regiones y llevarle al gobierno quejas y llevarle al gobierno propuestas y pedirle al gobierno que rinda cuentas, puede fiscalizar, viendo que hay programas hechos en algunos casos por los mismos gobiernos regionales donde hay corrupción, o programas hechos por el gobierno nacional o el municipal, pero lo que él ha hecho, según yo entiendo, es ilegal. Yo decía hace un rato, el presidente Humala tiene la zanahoria. En el caso de la infraestructura en las regiones, no podemos seguir en este juego. Recientemente nos reunimos con un banco de inversión internacional que quiere financiar a gobiernos regionales en el Perú. Hay tal apetito por Perú y el gobierno es tan conservador en su política de endeudamiento, y por otro lado, como le sobra el dinero porque tiene superávit fiscales, prácticamente no emite. Entonces están viniendo a buscar a ver si pueden comprar de gobiernos regionales, de empresas públicas o de municipales. A la CEDAPAL que he escrito la financian. O sea, imagínate qué tal apetito tienen que se quieren comer ese bocado. Imagínate cómo buscarían a CEDAPAL si fuera bien manejada. Bueno, lo que yo haría es un programa de concesiones con los gobiernos regionales, pero programa de concesiones de verdad. Las iniciativas privadas y obras por impuestos son soluciones, pero que es un plan B, digamos. El plan A debería ser un buen plan de concesiones, ¿no? En el que tú dices, ok, ¿cuáles son los 8 o 10 ciudades intermedias que quiero unir en el Perú que no están unidas, ¿no? ¿Cuáles son los puertos que quiero tener? Marcona me interesa de verdad, Pisco me interesa de verdad, algún puerto en el norte más me interesa de verdad, ¿no? ¿Cuáles son los puertos fluviales? ¿Cómo ir a Brasil? Ahora los del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que son tan generosos, nos quieren financiar los estudios para un tren, como financiaron los estudios para las carreteras IRSA. Ojalá que no terminemos financiando un tren, que no me parece obvio que sea buen negocio para los peruanos, ¿no? O sea, que se vayan a financiar estudios de obras públicas de ese tamaño y de posible o no posible rentabilidad social a otros países de América Latina que no tienen pues para pagar un estudio. Pero acá la verdad es que estamos en una situación diferente, ¿no? Te mencioné Petro, creo que ese es otro tema que a mí me preocupa mucho, ¿no? Hay empresas públicas en América Latina que están administrándose bien en el sector de petróleo. Petrobras es un ejemplo. Petro cita Ecopetrol, pero cuando hablas con los colombianos te dice que Ecopetrol no es un ejemplo de nada. Que accede con más facilidad al capital, pero que sigue siendo una empresa que se maneja con incentivos políticos. ENAP en Chile es un ejemplo diferente, es una empresa muy chiquita que hace algunas cosas muy selectivas. Pemex es un desastre, PDVSA es un desastre. ¿Dónde terminaría Petroperú si todo le va bien a Petroperú? Porque lo que han hecho es plantear una serie de tareas o partes en la que están convocando a inversionistas. O sea, terminaría Petroperú con la quinta parte de la petroquímica, con la quinta parte del ducto, con la quinta parte de 2 plantas de gas natural comprimido, una en Ayacucho y una en Cusco, con la Electroperú, con una parte que no han dicho de qué tamaño, de una termoeléctrica en Quillabamba. A ver, vamos por partes. Petroperú está desempeñando el papel que le corresponde a una empresa pública, o sea, sin participación de Petroperú, ¿podría haber un mercado, una petroquímica? Sí. ¿Un ducto? Sí. ¿Empresas de gas natural comprimido? También. ¿Estaciones de servicio? También.
este cuento de la renta petrolera de Humberto Campodónico a mí siempre me ha dado mucha risa. Lo que él te dice es que como cuesta el petróleo en el pozo, ¿no? Se saca el petróleo del pozo a un costo muy bajo, después se refina y después se vende a un precio muy alto. Petroperú está perdiendo esa renta y tiene que estar pues en toda la cadena para ganarla. Entonces cuando se licitan pozos se trae valor presente la renta y se cobra al inversionista. Es bien simple. Entonces ese argumento no va. Y la siguiente pregunta es, ¿y si yo estuviera equivocado y de verdad hubiera espacio para que las empresas públicas, para que hubiera participación pública en el petróleo, tendría que haber una serie de reformas de Petroperú para que Petroperú no responda a incentivos políticos? Petroperú es la misma empresa que hace unos años le financió al presidente Toledo obras en el Palacio, malversando fondos. Es la misma empresa la que Contraloría acaba de chapar por cometer delitos por $4 millones. La misma, no ha cambiado. La misma empresa de la cual se acaba de retirar una persona que estuvo en Petroperú 30 años, y cuando veías en la página web de Petroperú cómo se había retirado esa persona, prácticamente parecía que se había muerto el Papa. Una persona de la cual el presidente Alan García en su primer gobierno dijo en público que era corrupta. Y 20 y tantos años después seguía trabajando en Petroperú haciendo de las suyas. Esa empresa, ¿cómo puede ser que se meta en estos negocios? Los brasileños en la petroquímica quieren armar un proyecto que tenga $15.000 millones de inversión y 60.000 empleos directos. O sea, va a haber un momento en el que Petroperú va a haber tenido que meter plata de todos los peruanos, $3.000 millones en capital para tener su 20%, más va a controlar una empresa que va a tener 60.000 empleos directos. En empleos indirectos y directos, una empresa que va a controlar 250.000 o 300.000 personas. Si ahora es un monstruo político con el que no te puedes enfrentar, ¿cómo va a ser de acá a 10 años? O sea, va a haber que elegir al presidente de Petroperú en elecciones universales también, con la OMPE, porque va a tener tanto poder como la mayoría de los ministros, o más poder que la mayoría de los ministros. No le va a rendir cuentas a nadie. Y si te dicen que la gran reforma para que esto cambie es que la van a listar en la Bolsa de Lima, por favor. En la Bolsa de Lima, la acción más transada de la Bolsa de Lima, que es Volcan, era una acción que era manipulada por su dueño hace año y medio, hasta que se murió el señor. Entonces, ¿de cuándo la Bolsa de Lima es sinónimo de gobierno corporativo, ¿no? Pablo, ¿y cuál fue su primera reacción cuando leyó a Bill Gates hablando del Perú? La gente ha malentendido eso. Lo estándar para los multilaterales y las fundaciones es elegir como primer filtro entre qué países puedo operar a los países por su nivel de ingreso promedio, o sea, el per cápita bendito, el Producto Bruto Interno per cápita. El Perú, por ejemplo, de acuerdo con el Banco Mundial, ha pasado de 4 categorías de ingreso, de la tercera a la segunda, de ingresos medios bajos a ingresos medios altos. Como consecuencia, el Banco Mundial ya no puede hacer una serie de cosas en el Perú que antes podía hacer. Hay una serie de operaciones que ya no puede hacer. Entonces salen los críticos de esto a decir, primero Gates no sabe de qué habla porque el per cápita no es 10.000 sino 5.000 y pico. Ellos no saben de qué habla porque está hablando del per cápita ajustado, no del per cápita normal que uno calcula dividiendo el producto entre el tipo de cambio que cotizan en la calle. Cuando se compara países no se puede usar el tipo de cambio que cotiza en la calle, se utiliza un tipo de cambio ajustado. La técnica se llama paridad por poder de compra y con esa técnica el Perú tiene un per cápita de casi 10.000. Entonces, primer error. Segundo error, te dicen, bueno, es que en el Perú, claro, ¿cómo va a ser el ingreso promedio de 10.000? Los promedios son promedios. Un promedio de uno que gana 100.000 y uno que gana 10 es un poco más de 50.000. Eso no quiere decir que los dos ganan 50.000. Los promedios tienen problemas, por eso se usa la mediana y otras medidas. Pero el promedio es así. Pero si en promedio en el Perú el ingreso es 10.000 y en promedio en Somalia el ingreso es 2.000 y yo soy una fundación y solo tengo $10.000 que invertir en desarrollo, ¿dónde voy a causar más impacto? ¿En Somalia o en el Perú? Entonces, desde la lógica de la fundación, Somalia es un candidato más interesante para mí que el Perú. Entonces, es un poco pagar el precio del éxito. ¿Qué debería hacer el Perú, en mi opinión? En general, yo no estaría muy interesado en pedirle créditos a multilaterales porque son caros. Hoy el Perú puede emitir deuda, si mañana quiere Miguel Castilla sacar deuda, a 10 años al 4% al año en dólares. Los multilaterales en muchos casos prestan más caro. Y el gobierno peruano les sigue pidiendo prestado porque somos buenos amigos. Porque en realidad no les debería pedir prestado, les debería decir, yo me consigo los $100 millones y más bien a los 10 que ibas a traer,
que son los que saben de este tema, los contrato. Eso se llama asistencia técnica. Préstamelos por unos días en unos casos, por unos meses en otros casos, dependiendo de qué tan hábil es el señor y cuánto vale su tiempo y cuán importante es que meta tiempo en el Perú, ¿no? Y yo te pago por traerlos. Valen pues $500, $1,000, $2,000 diarios, dependiendo de a quién te quieres traer. Entonces te traes al capo 3 días, de ahí te traes a su segundo un mes, y se traes a un equipo de jóvenes 3 meses. De ahí regresan los primeros y el segundo, arman el programa y se van. Eso es lo que debería estar haciendo el Perú. Lo mismo lo puede hacer con las fundaciones, inclusive aquellas que no quieren operar en el Perú. Si hay una fundación que es muy hábil en nutrición crónica, perdón, en nutrición infantil en las sierras del altiplano, que lo dudo, pero si lo hubiera, los contratas y les dices, tú no puedes operar en el Perú porque ya no te permiten operar en el Perú, porque en promedio los ingresos son más altos de los que te dice tu estatuto, pero te contrato a tus técnicos, tráelos, yo pongo la plata y armo el programa. Pablo, como hincha del fútbol, como hincha de Alianza, frente a la crisis del fútbol, ¿qué alternativas de solución hay? La debilidad institucional de la que hablamos en el Estado no es monopolio del Estado. En el sector privado hay instituciones también muy precarias, ¿no? Que tienen la apariencia de ser una institución y en realidad no lo son. Alianza Lima es un ejemplo, Universitario de Deportes es otro ejemplo, y en general el fútbol peruano es otro ejemplo. La misma Federación Peruana de Fútbol pues es una broma de mal gusto, ¿no? El señor que tiene a cargo hace lo que le da la gana y ahí sigue. Y a él lo puso a cargo otro que hacía lo que le da la gana, que entre otras cosas lo puso a él. Entonces, existe la oportunidad ahora, así como en el azúcar, en el fútbol, de utilizar el excesivo endeudamiento de estas instituciones, entre comillas, para reformarlas, ¿no? El Gonzalo de las Casas, que conoce mucho también del tema del azúcar, explicó qué habría que hacer con el fútbol. Y en esencia es llevar a estas empresas a reestructuración. Al llevar a reestructuración, la junta que está reestructurando las empresas pone otra administración. Entonces Pocho Alarcón y Pacheco y los otros personajes que hay en la U se van a su casa. Entra una administración nueva y tiene que hacer en realidad primero reformas en el club. O sea, la sociedad anónima te da incentivos de mercado. O sea, la sociedad anónima quiere ganar dinero, eventualmente podrá querer ir a bolsa, eventualmente podrá querer, ¿no?, traerse accionistas, pero antes de hacer todo eso tiene que hacer reformas dentro de la institución. Por ejemplo, el número de socios de Alianza es chiquitito. Yo no soy socio de Alianza. Y no soy socio de Alianza no porque no me guste el fútbol o porque no me guste Alianza, sino porque ¿para qué me voy a hacer socio si seguramente las elecciones están amañadas? Entonces no tengo ninguna capacidad de influir en la decisión y en la dirección del club. Entonces tienes que hacer ese tipo de reformas para que el club realmente sea un club. Yo fui a Barcelona varias veces y tú llegas a Barcelona y empiezas a hablar con el taxista y le preguntas, señor, ¿usted es culé? Que es que si es de Barcelona, y te dice inmediatamente que claro que es culé, sino ¿qué va a hacer? Usted es de Madrid, se baja en la esquina, te dice. ¿Y usted es socio? Claro que soy socio. Y mi hija es socia, y mi esposa es socia, y mi hijo es socio. Y vamos al club. Y la semana pasada hemos estado en no sé dónde, que hay una sede del club, y hemos estado ahí, alquilamos un... O sea, es una vida de club de verdad. Entonces ellos eligen a la directiva. Y la directiva les rinde cuentas, y van a las asambleas, y se mechan. Y hay partidos dentro del club que quieren llevarlo en una dirección o en otra. Primero tienes que hacer eso y poner transparencia en todas las decisiones del club, información de gestión, auditorías, etcétera, para después estar pensando en una sociedad anónima. O sea, tienes que hacer una reforma que tiene valor en sí misma. Si además a esta reforma le pones como la cereza encima del pie, incentivos de mercado y una sociedad anónima, perfecto. Pero si haces una sociedad anónima sobre esa precariedad institucional, no vas a hacer una gran diferencia. Muy bien. Pablo Secada, muchas gracias por sus explicaciones sobre lo que está pasando en nuestra economía. Gracias a ustedes. Nosotros regresamos con más luego de esta pausa.